Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con el hermano Horacio. Le damos gracias por su sintonía y le pedimos al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente con mucha salud, paz, amor, sabiduría, fortaleza. En este video voy a traer un mensaje acerca del privilegio de poder tener la palabra de Dios, la Biblia. Este mensaje lo voy a traer para traer una motivación al pueblo de Dios a que empecemos a leer la palabra diariamente, a que nos esforcemos a estudiar la palabra de Dios, especialmente en estos últimos tiempos que estamos viviendo en un mundo donde hay tantas mentiras, falsedades y corrupciones. Y de la única manera, mis hermanos, que vamos a poder mantenernos firmes es cuando nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, cuando en verdad nos pongamos a escudriñar y estudiar diariamente la palabra de Dios. Es de la única manera que el pueblo de Dios se va a mantener firme en estos últimos tiempos. Todos sabemos que la palabra de Dios es la Biblia. En los tiempos primitivos, los hombres de Dios o el pueblo de Dios, de la única manera que se podía comunicar con su creador era por medio de hombres apartados de Dios que eran profetas, que lo llamaban profetas. Pero nosotros en el día de hoy tenemos el privilegio de poder tener un solo libro, el cual es la Biblia, que podemos leerla y escudriñarla cuantas veces nosotros deseamos. Pero desgraciadamente todavía hay muchos creyentes que no quieren someterse a leer la palabra de Dios, no sabiendo que cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a ser instruido, su hombre espiritual va a crecer y va a empezar a dar frutos. Es de la única manera, mis hermanos, que nosotros vamos a poder caminar por el camino correcto y vamos a poder empezar a dar frutos cuando empecemos a tener el conocimiento y la sabiduría divina de Dios por medio de la palabra. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Dios es importante para nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Es necesario, mis hermanos, que empecemos a estudiar la palabra, porque la palabra de Dios es el manual perfecto para todos nosotros. Es la que nos va a enseñar a vivir correctamente, una vida sana y próspera y alineada a Dios. Es leyendo la palabra de Dios, es orando, es teniendo una comunión diariamente con nuestro Creador y con nuestro Salvador por medio de su Santo Espíritu. Pero tenemos que sacar el tiempo necesario para nosotros tener ese tiempo con nuestro Dios Santo y nuestro Señor Salvador por medio de la oración y escudriñando su palabra. De la única manera que vamos a mantenernos firmes en estos últimos tiempos. Porque por medio de la palabra vamos a ser edificados, vamos a ser instruidos. Y de esa manera, cuando el pueblo de Dios es instruido, va a tener el conocimiento divino de Dios. Y no vamos a poder ser engañados. Porque ya sabemos la verdad por medio de la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la misma palabra nos enseña que tenemos que ser instruidos y de la misma manera ser corregidos
para que de esa manera podamos hacer la buena obra en este mundo y podamos ayudar a aquellos que todavía están viviendo en el pecado a que vengan a la luz admirable de Jesucristo. Pero es con el conocimiento de la palabra de Dios que usted va a poder hablarle a esa alma, y de esa manera el Espíritu Santo puede tocar el corazón de esa alma, porque usted va a estar usando la palabra de Dios cuando usted esté hablando, cuando usted le esté hablando a esa persona. Entonces vemos que la palabra es nuestro manual, porque nos enseña, nos corrige y nos instruye a que vivamos una vida en justicia. Pero también podemos ver que esta palabra no es para aquellos los cuales no han querido aceptar que hay un creador, el cual creó los cielos y la tierra y todo el universo. Porque nos dice a fin de que el hombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor, no dice simplemente el hombre, sino el hombre de Dios. Entonces esta palabra es para todo hombre que ha creído en Dios y que ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en su palabra divina. Esto no es para todo el hombre, en otras palabras, mis hermanos y amigos que me escuchan. Aquellos amigos que quieren empezar a leer la palabra de Dios van a tener que arrepentirse de su pecado primeramente, aceptar a Jesucristo, y de esa manera usted va a recibir el Espíritu Santo de Dios, el cual le va a dar la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de entender la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios lo dice, para el hombre de Dios. Usted, una vez se arrepiente, usted va a venir a ser un hombre de Dios. Entonces usted va a poder empezar a escudriñar la palabra y el Espíritu de Dios le va a empezar a revelarle a su espíritu para que su alma sea edificada y sea transformada. La palabra de Dios es poderosa y viva, y es como un río de agua viva. Edifica y es eficaz para darnos sabiduría. Es eficaz. Lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra tiene discernimiento para conocer las intenciones de cada uno de nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Porque además dice parte el alma y también el espíritu. La palabra es poder de Dios, mis hermanos. Es una palabra viva, eficaz. Nos ayuda a tener el conocimiento, nos ayuda a conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Pero de la única manera es leyéndola diariamente que vamos a tener ese conocimiento y esa sabiduría divina de Dios. Yo pregunto, ¿hay necesidad de leer las Escrituras? Seguro que sí, que hay necesidad, porque ellas son las que te van a revelar a nuestro Señor Salvador Jesucristo, las que te van a instruir, las que te van a guiar a caminar por el camino correcto, las que te van a enseñar la verdad para que tú no seas engañado con las falsedades y las mentiras de este mundo. Ese famoso Poncio Pilato preguntó esta pregunta: ¿qué es la verdad? ¿O qué cosa es verdad? Porque su tono sugirió que la búsqueda de la verdad era vana, sin esperanza. Pero gracias a Dios, si no hubiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, el hombre y el mundo, y Pilato tendrían razón. Pero no se necesita caminar atientando, hundido
en la duda, en el escepticismo, ya que hay un libro, en la cual las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces hay necesidad que leamos las Escrituras, porque sin ella hubiéramos estado perdidos y sin rumbo. No tuviéramos el conocimiento de nuestro Creador, estuviéramos hundidos en una profunda ignorancia acerca de la creación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y a sus progenitores. Ignoraríamos a nuestro destino futuro. No podríamos saber de dónde venimos o a dónde vamos. Estaríamos perdidos sin esperanza. Pero gloria a Dios que nos dejó sus sagradas escrituras para que nosotros tengamos dirección y de su Santo Espíritu y conocimiento de que hay un Creador Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Salvador Jesús, por dejarnos tu palabra y por permitir que tu Santo Espíritu more en nosotros para que nos guíe por el camino correcto. El Dios que creó el universo debe ser un Dios sabio. Y sin duda, un Dios sabio tendrá un propósito determinado para sus criaturas. El descuidar ese propósito que Dios tiene con cada uno de vosotros sería necedad, sería rebeldía. Y si lo desafiaríamos o desafiar, sería pecado. O sea que si nosotros desafiamos a Dios, vamos a pecar contra Él. Entonces, si en verdad queremos conocer y hacer el propósito de Dios, debemos someternos a sus estatutos, leyendo y escudriñando su palabra, como lo dice en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia entera habla de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer a ciencia cierta el propósito divino en nuestras vidas? La historia nos demuestra que el mundo llega a diferentes conclusiones y hay muchas personas que jamás llegan a ninguna. La experiencia nos demuestra que el problema no se puede solucionar solo mediante el estudio. Algunos carecen del tiempo necesario, otros, aunque quisieran estudiar, no tienen capacidad para ello. Y aunque tuvieran éxito, llegarían a sus conclusiones con lentitud y con dudas. Los sabios de este mundo quizá proponen sistemas fisiológicos para llegar a la verdad. Pero el mundo, por medio de su sabiduría o filosofía, no conocía a Dios. Dice otra versión, las verdades que le dicen al hombre cómo pasar de la tierra al cielo deben enviarse del cielo a la tierra. En otras palabras, el hombre necesita una revelación. ¿Cuál tal revelación debe desearse? Y tal revelación debe esperarse. Aleluya. En la naturaleza tenemos una revelación de Dios que puede ser comprendida por la razón humana. Pero cuando el hombre está cautivo por el pecado y su alma se halla agobiada, tanto la naturaleza como la razón son impotentes para proporcionar luz, tranquilidad y alivio. Oigamos a hombres que hicieron culto de la razón. Dijo Kant, uno de los más egregios pensadores de todos los tiempos, cito, haces bien en fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuente de verdades espirituales. Wow, qué pura verdad, dijo
ese egregios, Kant, llamado Kant, que solamente en los evangelios se halla la fuente de verdad espirituales. Podemos ver que hasta los pensadores más famosos de los tiempos pudieron ver las verdades espirituales que hay en los evangelios de Cristo. Puesto que después que la razón ha llegado al límite de su investigación, como en vano, otro filósofo capacitado, Hegel, no quiso otro libro en su lecho de muerte que la Biblia. Dijo que si pudiera prolongar la vida, se dedicaría al estudio de ese libro, pues él había hallado lo que la razón no podía descubrir. De la única forma que podemos descubrir los secretos de la palabra de Dios no es por razonamientos, sino por la revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos que esos grandes filósofos no pudieron por la razón descubrir la sabiduría divina y la verdad de Dios por no conocer a Dios. No pudieron conocerlo porque no es con razonamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Si verdaderamente creemos que hay un Dios bueno, que en verdad lo hay, es razonable esperar que ese Dios se revelará personalmente a sus criaturas. El reverendo David Clark dijo lo siguiente: no podemos imaginarnos que un padre se oculte para siempre de su hijo, que nunca se comunique con él. Tampoco podemos imaginar que un Dios bueno oculte de las criaturas creadas a su imagen de la revelación de su ser y de su voluntad. Dios ha hecho al hombre capaz y deseoso de conocer la realidad de las cosas. ¿Y acaso ocultará una revelación capaz de satisfacer ese deseo? Sin duda alguna, un Dios bueno, amoroso y sabio no dejará que el hombre perezca por falta de conocimiento. Dios se nos revelará a su debido tiempo, y solamente aquellos que hayan sido lavados de sus pecados con la divina sangre de su Hijo Jesucristo y que estén viviendo en santidad, lo cual lo dice en Hebreo 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice muy claramente. No podrán ver y conocer a Dios su Creador. Hay que estar viviendo en santidad, mis hermanos. ¿Y cómo usted vive en santidad? Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra lo va a indicar, lo va a instruir cómo llevar una vida en santidad. El Dr. Hodge afirma: la inteligencia de Dios despierta en nosotros la esperanza de que Él ha adaptado los medios al fin y que coronara la naturaleza religiosa con una religión sobrenatural. La benevolencia de Dios despierta la esperanza en nosotros de que sacará a sus criaturas de sus dolorosos azorramientos y conjurará el peligro que las acecha. La justicia de Dios despierta en nosotros la esperanza de que hablará a la conciencia con tono claro y de autoridad. Podemos ver que por medio de los libros se ha constituido el mejor método de preservar o guardar la verdad íntegra para transmitirla de generación en generación. Ni la memoria ni la tradición son dignas de confianza. Por lo tanto, Dios procedió con la mayor sabiduría y también en forma normal al proporcionar o darle al hombre la revelación divina en forma de libro, la Biblia. De ninguna otra manera, hasta donde hemos posible ver, podría Él haber impartido a la humanidad un nivel infalible que hubiera estado disponible para toda la humanidad y que continuaría intacto a través de los años y del cual el hombre podía obtener el mismo nivel o patrón de fe
y conducta. Es razonable esperar asimismo que Dios inspiraría a sus siervos para registrar las verdades que no podrían haber sido descubiertas por la razón del hombre. Y finalmente, es razonable creer que Dios ha preservado en forma providencial los manuscritos de las Sagradas Escrituras y ha inspirado a la Iglesia para incluir en el canon solo aquellos libros que tuvieron su origen en la inspiración divina de Dios. O sea que Dios sabiamente supo escoger esos libros, esos 66 libros que están en la Biblia, los cuales fueron inspirados por Dios mismo. Porque hubieron más libros que querían añadirle a la Biblia. Pero Dios, con su infinita sabiduría, supo escoger los verdaderos libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, los cuales han sido el manual perfecto para la humanidad y para el hombre de Dios. Cuando digo la humanidad, me estoy hablando en general de los hermanos cristianos, porque hay diferentes razas. Hay judíos que son cristianos, hay árabes que son cristianos, y así sucesivamente, chinos que son cristianos. Entonces, cuando hablo humanidad, no es que estoy hablando del hombre común, sino de la humanidad, pero de los hombres de Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí este mensaje acerca del privilegio de poder tener la palabra de Dios. Yo le pido al Dios Todopoderoso que todo aquel que escuche de este mensaje, de este video, pueda ser tocado por el Espíritu Santo para que empiece a leer y a escudriñar la palabra de Dios diariamente, para que de esa manera, mis hermanos, podamos crecer y podamos ser fortificados para poder estar firmes en estos últimos tiempos, donde anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Así que les ruego en el nombre de Jesús que comparten en este video y que nos mantengamos unidos en oración, intercediendo unos por otros, por las naciones, por Israel, por esta nación que está pasando por problemas difíciles en el liderazgo de esta nación, de los Estados Unidos y el mundo entero. Tenemos que unirnos como iglesia, como un solo cuerpo, pero debemos de leer la palabra de Dios diariamente, unirnos en oración para que Dios interceda por nosotros y pueda traer una solución a este mundo que cada día va en decadencia. Le damos gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Sean todos bendecidos.